Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Antonio de la Cruz, él es especialista en economía, en petróleo, director ejecutivo de la Inter-American Trends, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariana, por la invitación y para compartir con tu audiencia. A ver, señor de la Cruz, el tema de las amenazas que hace habitualmente Nicolás Maduro después de lo de Chevron, está amenazando ahora con detener las operaciones de ExxonMobil en el Esequibo, un territorio que él dice que es suyo, y está amenazando a la Guyana. ¿Qué posibilidades reales tiene realmente que, además de ser una amenaza, esto se pueda convertir en una acción? Es una amenaza muy poco probable porque sabe lo que implica para él en términos de una derrota, en términos de intervención de factores internacionales como Brasil, el CARICOM, que están al lado de Guyana, que apoyan lo que está haciendo Guyana. Esto es básicamente para generar una narrativa en que las Fuerzas Armadas venezolanas, esa cúpula que lo apoya, pueda seguir teniendo ese sentimiento nacionalista y ver si puede tener, después de la salida de Chevron, de esa suspensión de esa licencia que le ha causado un gran golpe interno porque deja de percibir divisas limpias, dinero blanco, que no sea dinero producto de unas exportaciones petroleras que alimentan tanto el aparato estatal como alimenta a la corrupción y alimenta la represión. Entonces, en este sentido, es una debilidad eso que ocurrió con el retiro de las licencias petroleras, porque son todas, que reportan aproximadamente $700 millones mensuales. Y necesita que esas Fuerzas Armadas no lo vea débil y empiece a pensar que Maduro no se sostiene en el poder. Entonces, ¿qué juega él? Él juega a una estrategia de buscar un enemigo externo para ver si cohesiona y que esa Fuerza Armada no piense que él no sostiene el poder, porque siempre dijo que él garantizaba la estabilidad en Venezuela. Ahora se le están poniendo las cosas complicadas porque muchos cuestionaron al principio, cuando el señor Granell viajó a Venezuela a reunirse con Maduro, las primeras voces fueron por qué se reúne con un dictador. Obviamente, ante la ausencia de María Corina y la ausencia de Edmundo González, era muy difícil poder llegar a ningún acuerdo con Venezuela si ninguno de los dos tristemente estaban en el país para ejercer su trabajo, en el caso de Edmundo como presidente legítimo de Venezuela y una persona que han elegido con sus votos el pueblo venezolano, pero realmente era muy poco pensable. Después se habló también de la posibilidad de por qué se había extendido lo de Chevron. Ya sabemos todos que era una extensión automática y que el presidente ya desde su campaña había dicho que no iba a extenderse en este tipo de licencias, que lo que hacen obviamente es un balón de oxígeno para el régimen. Pero ahora con la cerrada de Chevron y con ExxonMobil en el Esequibo, con la relación que está manteniendo con la Guyana y con el tema de la opinión internacional, realmente se le están cerrando las salidas a Maduro. Totalmente, Mariana. ¿Qué ocurre? Ese bloque que está en la que está un joint venture explotando eso, participan en ese joint venture la China National Offshore Oil Company, o sea, la empresa china de petróleo, y está Hess, que la está comprando, en este momento no la ha adquirido todavía, Chevron. Entonces, ¿qué quiere decir? Maduro se fija en ExxonMobil porque es decir que es el imperialismo, pero no dice nada de China, que está allí también, tiene un 30% de las acciones, 45 tiene ¿cómo se llama? Exxon, y 30 tiene Hess. Entonces, ¿qué ocurre? Y sabemos todo lo que hace China en Guyana, tiene una presencia muy fuerte, por eso digo, eso no tiene un impacto directo en términos de una agresión hacia Guyana. Por supuesto, Guyana tiene que hacer los reclamos ante las incursiones de Venezuela en la amenaza a lo que está produciendo hoy la prosperidad dentro de Guyana, que son los barriles que está produciendo esos bloques alrededor de unos 750,000 barriles día. Entonces, para Maduro es un elemento nacionalista para buscar
cómo esas Fuerzas Armadas pueden sostenerlo todavía en el poder. Ahora, me parece que la provocación, como digo, no deja de ser la típica provocación de este narcorrégimen. Estaba leyendo esta mañana que justo querían seguir provocando a Guayana, no solamente llevando a sus tropas al lado de la frontera, sino eligiendo a 8 diputados del Esequibo en los comicios regionales del mes de mayo. Fue el propio Diosdado Cabello el que hizo ese anuncio y dijo, todo lo que esté del lado este del río Esequibo le pertenece a Venezuela. Pero Venezuela no está en estos momentos para poder entrar en un problema con Guyana, sobre todo porque tendría aún más en contra la comunidad internacional y porque Guyana no se va a quedar atrás. Ellos están bien preparados también militarmente. Sí, el ejército guyanés, si bien es cierto, no lo ha podido consolidar porque, bueno, apenas Guyana empieza a generar los ingresos suficientes para hacerlo, pero sí tiene un ejército en la que, privado, en la que ya tiene contactos para poder enfrentar una incursión venezolana. Entonces, por eso sostengo, esto no, si eso ocurre, ¿está bien? En los días de Maduro están contados. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que eso sería lo último que le faltaría para terminar ya de rizar el rizo sobre su propia tumba. Ahora vamos a otro tema y es la decisión del FBI finalmente de investigar aquí en Estados Unidos a la gente del Cartel de los Soles. Ellos llevan entablando, fíjese, yo hice una investigación allá hace como 5 o 6 años con el FBI en Manhattan y parte del trabajo que estaban realizando era alrededor del Cartel de los Soles y alrededor del gobierno, el propio gobierno de Nicolás Maduro. El hecho de que se puedan tomar acciones concretas contra activos y contra personas del Cartel de los Soles es entrar directamente en el corazón del narcorrégimen, porque si algo representa a Maduro y algo ha logrado estabilizar a Maduro dentro del poder ha sido el dinero procedente del narcotráfico y concretamente de ese cartel. Sí, ¿qué pasa? Aquí está, ya uno está condenado, que es Cliver Alcalá, que está asociado y tenía precio su captura también. Y tuvo que haber negociado con la fiscalía, haber entregado información necesaria para seguir escalando en la investigación del Cartel del Sol. Y está el Pollo Carvajal, que también estaba señalado como miembro, o está señalado como miembro del Cartel de los Soles, que todavía no ha tenido sentencia. Y que seguro en esa negociación con la fiscalía está entregando pruebas para la cúpula, para lo que significa. Por eso que, ¿cómo se llama? El ministro de la Defensa, Padrino López, recientemente le pusieron precio a su captura de 15 millones y elevaron a 25, tanto la de Maduro como la de Diosdado Cabello. Entonces, aquí se ha ido conformando ya toda la estructura de lo que es el Cartel de los Soles. Y por lo tanto, lo que hace el FBI en este momento es mostrar, tenemos los elementos, vamos a empezar a actuar, y eso sí le da al régimen de Maduro una característica, porque aunque no fue declarado como un cartel terrorista, porque el Tren de Aragua sí fue, bueno, a lo mejor el próximo paso, después que el FBI haga todas las averiguaciones y tenga el caso ya montado, pueda ser calificado como terrorista. Ese podría ser una opción, y ahí vuelve a tener mucho más presión Maduro, porque ya no es sino un cartel, sino una organización terrorista, y eso tiene otras consecuencias. Vamos ahora me hacía mucha gracia porque González Urrutia agradecía obviamente desde el exilio, desde afuera, la noble misión que había tenido Luis Almagro al despedirse de la Organización de Estados Americanos, el compromiso con la democracia venezolana. Felicitaba también a Albert Ramsey, que ha sido elegido como el próximo secretario general de la organización. Pero hay muchas preguntas en el aire que yo quiero aprovechar también que está con nosotros Antonio para que mucha gente se hace. Y es... todo el mundo ha alabado el papel de la oposición, lo difícil que es ser oposición y sobre todo esta oposición en un momento donde el narcorrégimen está en su peor etapa represiva de los últimos decenios. El problema es hasta qué punto se puede considerar oposición tristemente si no pueden tener presencia dentro de Venezuela. Es cierto, no hay unas fuerzas democráticas que están en resistencia, pero no ocupan el territorio, que es lo que podría determinar si realmente estás en control, en poder. Y lo que existe es
una voluntad que tuvo el pueblo venezolano el 28 de julio, donde mostró a través de las elecciones que quiere un cambio, y que quien ganó esa elección fue básicamente Edmundo González Urrutia. Entonces, aquí básicamente lo que se está actuando es en una presión, porque al determinar que la lucha es una lucha no violenta dentro de Venezuela, eso quiere decir no tienen armas, por lo tanto no hay una confrontación armada insurreccional. Entonces el camino es un camino de presión interna, que es muy poco ahorita por la represión que existe y la violencia, y la presión externa. Y la presión externa, el primer paso fue la licencia, el segundo lo que está anunciando el FBI, ¿verdad? Y ha ido avanzando progresivamente. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, Mariana. Aquí hay una cosa interesante, que en el 21, del 17 al 22, en Trump 1, habían conceptos que no permitían avanzar en la salida del régimen Maduro. Por ejemplo, la vinculación del régimen de Maduro con el narcotráfico del 17 al 22 era considerado como opinión pública marginal, no era algo que se discutía básicamente entre las fuerzas opositoras. Hoy todo el mundo acepta que ese es un narcorrégimen, ¿ok? El reconocimiento a los líderes democráticos, y en el caso concreto, en el 17 al 22, a pesar del interinato, no era aceptada como tal, a pesar del reconocimiento de los 60 países que tuvo. Y se veía, la comunidad internacional se hacía todavía y veía a Maduro, aunque con críticas como el que tenía eso que tiene hoy, el control del territorio. Pero hoy es aceptable, hoy muchas organizaciones y países reconocen que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Entonces, además, Maduro hoy es percibido, ¿verdad?, ampliamente por la gran mayoría de la comunidad internacional como violador de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y como una dictadura. En el 17 al 22, Trump 1, era discutible, se debatía sobre el autoritarismo competitivo en Venezuela, ¿ok? Y así ha venido cambiando, y eso es lo que ha ido llevando al régimen en una posición que ya hoy no se discute el régimen como tal. Lo que se ha ido volviendo cada vez, la pregunta es si el madurismo caerá, si Maduro caerá. La pregunta es cuándo va a caer. Hoy estamos en una posición que la pregunta es cuándo, no si se sostiene en Miraflores. Bueno, pues le quiero agradecer muchísimo, Antonio, que haya estado con nosotros por esa extensa explicación. Muchísimas gracias.